El día de hoy vamos a ver la retroalimentación del ejercicio que se quedó de área-momento, ¿sale? Entonces, nos vamos a apoyar en una presentación porque es el procedimiento como tal es muy gráfico. Entonces, para no hacer los trazos y realizarlo en el pizarrón, lo vamos a realizar mediante una diapositiva, ¿sale? Donde yo ya les preparé cómo es el procedimiento que tenemos que llevar a cabo, ¿sale? Entonces, el método se llama área-momento, es el tema 1.3 de la unidad 1. Y el ejercicio decía: determine la pendiente y la deflexión en el punto C. Considere que el módulo de elasticidad es igual a 29 por 10 a la 3 KSI y que el momento de inercia es igual a 500 pulgadas cuartas, ¿sí? Estamos hablando en unidades ahora del sistema inglés. El procedimiento es exactamente lo mismo, no hay que considerar que se van a cambiar las unidades, ¿sale? Este método como tal tiene dos principios o dos teoremas. El primero de ellos se basa en que en base a las áreas podemos obtener la deflexión o la rotación, ¿vale? Dependiendo de las áreas del diagrama de momentos. Entonces nos vamos a basar en esos dos diagramas. La viga elástica, como ustedes ya les informé, les presenté el programa con el cual pueden apoyarse, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Instalaron el programa? ¿Tuvieron algún detalle para instalarlo? ¿Sí? ¿Traen su computadora? ¿La traen? Ahorita al final se quedan los que tengan detalles para instalar el programa y ya les apoyo, ¿sale? Entonces el programa como tal ya nos da la viga elástica, y la viga elástica nos queda de la siguiente manera. Según la carga que teníamos, que era de 15 toneladas, que es la única carga que se encuentra en el punto C, el punto más alejado de la viga, nos provoca esta deformación, ¿sale? Entonces, ¿cómo obtuvieron las reacciones? ¿Qué pasó con las reacciones? Nadie. ¿Se salió algo de lo normal las reacciones o mantuvo lo mismo que siempre hemos calculado? Obtuvieron una reacción inversa, ¿sí? Y aquí no necesariamente siempre las reacciones van a ser hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que el desplazamiento, cuando es una articulación, puede suceder de las dos maneras, o restringir el desplazamiento, no necesariamente hacia abajo, también hacia arriba. Esto hace que la viga, ¿sí? Y les decía yo la vez pasada que imaginemos una tabla. Si ponemos la misma tabla, tenemos estos dos apoyos. En este apoyo lo vamos a fijar. Por ejemplo, lo fijamos con una bisagra, las bisagras que les ponemos a las puertas, ¿sale? Si nos posicionamos y brincamos hasta la otra parte de la viga, lo que va a suceder en esta viga es que ella va a girar únicamente, va a ser una especie de sube y baja, ¿sí? Pero en este lado no lo va a permitir, no va a permitir que suba y tampoco que baje. Entonces, por la acción de la fuerza de aquel lado, esta reacción es en sentido opuesto, ¿sí? Así tendría que ser la reacción, ¿sale? ¿Sí obtuvieron esa reacción así? ¿O qué fue lo que pasó? Cuando ustedes hicieron el procedimiento para obtener la reacción, este valor que les dio aquí fue negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Cuando un resultado, si estamos calculando reacciones, si un resultado nos da negativo, nos indica que tenemos que cambiar la dirección de la flecha, o el momento en su caso, ¿sale? Muy bien. Entonces vamos a... El primer paso que se hace es obtener la viga elástica. Luego, ¿qué se hace? Obtener las reacciones como tal, ¿sale? Entonces las reacciones se obtienen de la siguiente manera. Tenemos la viga, que es una viga con dos reacciones, y siempre nosotros originalmente siempre hacemos este procedimiento, ¿sí? De poner la RAY siempre con el sentido hacia arriba, pero les digo, no siempre
¿sí? No siempre la reacción va a ser en este sentido. Entonces, este es un caso particular en donde la reacción va a ser de forma inversa. Entonces decíamos que lo que vamos a hacer es realizar sumatoria de momentos en ambos apoyos para obtener la reacción. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos sumatoria de momentos en el punto A para obtener RBY. ¿Sí? ¿Cuál sería el procedimiento? Yo ya lo tengo acá. Ustedes me imagino que ya lo realizaron. Entonces ahorita nada más vamos comparando resultados. Si tienen dudas en algo, ya lo corregimos o lo analizamos, ¿no? Entonces, sumatoria de momentos con respecto al punto A y ponemos ahí la convención de signos para momento. Y decimos que un giro antihorario es positivo y estas serían las fuerzas. En resumen tenemos 0 sería igual a la fuerza de RBY por su distancia. El orden que pongamos acá no nos altera el resultado, ¿vale? Como lo habíamos hecho era primero fuerza, luego la distancia. En este caso lo presenté de manera opuesta y no nos afecta nada el resultado. Entonces primero distancia por la fuerza. Menos 15, que sería la carga, que nos provoca un giro contrario a esta convención de signos. Por eso es negativo. Menos 15 K. ¿Qué unidades estamos trabajando cuando tenemos la letra K? Kilos. Estamos en el sistema inglés. ¿En qué unidades se basa el sistema inglés? En libras y en pulgadas o pies. Entonces, ¿qué unidades estaríamos trabajando ahí? Kilolibras, ¿vale? Se puede utilizar como la letra, se puede colocar como la letra K o como KB, kilolibras. ¿Sí? Se puede utilizar KLB, kilolibras. De las dos maneras lo podemos encontrar. ¿Sí? Una vez teniendo ya la sumatoria, pues nada más sería cuestión de despejar. Para la reacción RBY, el resultado me da positivo de 22.5 kilolibras acá. ¿Sí obtuvieron ese resultado? Ok, vamos bien entonces. En el siguiente, para obtener ahora la reacción A, tendríamos que hacer sumatoria de momentos en el punto B para obtener RA. Hacemos lo mismo. Tendríamos entonces ahora que la sumatoria de momentos debemos de tener la convención de signos también. Y haciendo la sumatoria de momentos tenemos lo siguiente, de igual manera. Ahora con respecto al punto B, tenemos una diferencia de 30 para la reacción. Aquí sería RAY menos 15 kilonewtons por 15 pies, que es la distancia que tenemos ahí. Despejamos y tendríamos que para RAY, según este signo que coloqué, me da una reacción negativa. ¿Sí? Con esto entonces entendemos que las reacciones, cuando empezamos a calcularlas, lo único que hacemos es estimar o predecir hacia dónde va a ser la reacción. Y quien me confirma si esa reacción es correcta es este último signo que obtenemos aquí. Si el signo es positivo, quiere decir que la flecha que yo indiqué está de manera correcta. Y si el signo es negativo, quiere decir que esta flecha está en sentido contrario. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Corregir únicamente acá. ¿Vale? Si ya hicieron ese procedimiento, y aquí por ejemplo lo pusieron a lapicero, ya no podrían borrarlo y volver a colocar nuevamente la flecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Corregir acá. Con una flecha indicando hacia arriba, corregimos y decimos que la reacción es hacia abajo. Pero si pueden todavía modificar aquí, entonces hay que borrar esto, cambiar la dirección de la flecha y hacer nuevamente este análisis. ¿Sí? Porque si lo dejan con esa flecha, si cambian la flecha y dejan este mismo análisis, seguiríamos teniendo un error. ¿Sí? Porque si lo hacemos, nos vamos a dar cuenta que la dirección de la flecha la tendríamos que cambiar nuevamente. Entonces, para no confundirnos,
La reacción la vamos a corregir acá nada más. ¿Sí? Entonces, si corregimos, pues tendríamos que cambiar la reacción. Y la reacción tendría que venir en este sentido. ¿Sale? En ese sentido es la reacción. Porque está resistiendo la fuerza que me está oponiendo ese valor. Ahora, para comprobar que realmente la estructura se encuentra en equilibrio, tendríamos que hacer una sumatoria de fuerzas en Y que sea igual a 0. Convención de signos hacia arriba es positivo, 0 sería igual ¿a qué fuerzas? Nos basamos nada más en el diagrama, nos olvidamos de los valores que tengamos acá, ¿sí? Ese valor de aquí, y nos concentramos nada más en el diagrama. Aquí tendríamos menos, porque la flecha me está indicando que es hacia abajo. ¿Qué pasaría si le pongo menos por la flecha? Entonces le pongo menos aquí, ¿sí? Estaría cometiendo un error. Entonces nada más es por la acción de la flecha es hacia abajo menos. ¿De cuánto es esa reacción? 7.5 y lo libras. Luego más R20, que sería más 22.5 menos 15. ¿Cuánto nos da esto? 0. Tendría que dar 0. Y con eso comprobamos entonces que la estructura se encuentra en equilibrio y que las reacciones están bien calculadas. ¿Sale? Vayan haciendo anotaciones. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo se obtuvieron esas reacciones? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo quedó claro? Vamos a continuar. ¿Qué es lo que sigue? Las ecuaciones de momento. Precisamente como el ejercicio anterior, el procedimiento es exactamente el mismo. Tenemos que llegar a obtener las ecuaciones de momento. Para las ecuaciones de momento, entonces también tendríamos que realizar cortes. ¿Cuántos cortes vamos a realizar acá? Dos. Decíamos que lo que nos definen son los apoyos y las fuerzas. Entonces tenemos dos apoyos. En el primer apoyo y entre el segundo apoyo va un corte. Después del apoyo y un corte, o antes de la carga y el corte, ¿no? Entonces, en este caso coincide. El primer corte sería el corte 1, y de aquel lado vamos a hacer un corte 2. Entonces tendríamos dos cortes para esta viga, ¿sí? Queda claro ya los cortes, ¿no? Ya no tenemos detalles conmigo. Ok. Entonces, nuevamente mostramos la liga elástica. Ahora, y vamos a ver aquí las reacciones junto con la viga elástica, que es lo que les decía, cómo es el procedimiento y de qué manera nos estaría mostrando el resultado del programa. ¿Sale? Vamos a continuar, vamos a ver, dentro del programa, ¿sí? Como tal el programa, nos permite hacer una animación para ver cómo es esa deformación. Esa es la viga original. Y esa sería la deformación, ¿sí? Vean cómo es la deformación acá. No pone ninguna resistencia. Lo que está haciendo es este efecto, ¿sí? No pone resistencia. Si tuviéramos un empotramiento aquí, sería diferente. Quizás esta parte de acá sería una línea recta y la deformación se estaría produciendo después de que el material ceda, ¿sí? Pero antes no. Y la misma forma ahí, el rodillo únicamente funciona, les decía, como una especie de sube y baja.
indicando entonces que permite la rotación, ¿sale? Eso lo podemos hacer en el programa de SAP. Cuando ejecutamos la prueba, sí recuerdan que la primera vista que tenemos del programa es la viga elástica, precisamente. En la parte de abajo, por aquí hacia abajo, nos aparece una leyenda que dice iniciar animación. Le dan un clic ahí y empieza a hacer este proceso, ¿vale? Para que cuando ya lo estén desarrollando con el programa sepan cómo obtener esa animación. Ok, ahora vamos a hacer las ecuaciones de momento. De igual manera como lo realizamos con el método de la doble integración, ese mismo proceso tenemos que realizar aquí. Si nos fuimos de izquierda a derecha, el siguiente corte tendría que ser en esa misma dirección, ¿vale? Entonces el primer corte sería de la siguiente manera: hasta antes del primer apoyo. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la carga, en este caso la carga de cuánto es, de 22, no, de 7.5, por ahí, por la carga, 7.5, ¿sale? Tenemos la carga de 7.5, tenemos el corte 1, y de hacer el corte 1 nos provoca un momento. ¿Sí? Ese momento lo vamos a nombrar como momento 1. La distancia que existe desde el lado izquierdo de la viga hasta el corte lo vamos a nombrar como distancia X. Para obtener el momento 1, vamos a realizar sumatoria de momentos con respecto al corte 1. ¿Vale? El corte 1 tendría que ser igual a 0. Hacemos el mismo proceso, convención de signos, recuerden eso. Si por ahí en algún trabajo que me envíen no traen la convención de signos, no les voy a conceder su trabajo, ¿vale? Para ir haciéndonos un hábito de siempre colocar esa convención de signos. Ok, realizamos la sumatoria de momentos y vamos a ver qué nos da. Por ahí dice el compañero que le dio menos 7.5. Entonces, ¿qué valores tenemos? 0 sería igual a la fuerza que está provocando un giro con respecto al momento 1, un giro antihorario, entonces es positivo, más M1, que también tiene un giro en la misma dirección que la convención de signos, entonces es positivo. Si despejamos de ahí, tendríamos que el momento 1 es igual a menos 7.5x. ¿Sí? Ahora, ¿qué creen que sucede con ese momento? Si nos dio negativo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cambiar de dirección o no? No. El cambio de dirección de la flecha únicamente aplica para reacciones. Si aquí nos da negativo, así lo dejamos. Esa es la ecuación de momento. Entonces, en ecuaciones de momento, si nos da un signo negativo, no tenemos por qué cambiar ninguna flecha ni hacer nada por el estilo. Esa es la ecuación de momento. ¿Sale? ¿Alguna duda por aquí? ¿Todo bien? Vamos a hacer la siguiente ecuación de momento. De igual manera, todo lo que teníamos de nuestra viga de izquierda a derecha se va a mantener. Teníamos la reacción, teníamos la otra reacción, pero no incluimos la última parte que sería donde se encuentra la carga. Eso no lo vamos a incluir. De igual manera, realizamos sumatoria de momentos. Bueno, las distancias. La distancia total es de X hasta el corte. Y hasta acá sería de X menos 30, porque en esta posición tenemos que de apoyo a apoyo tenemos 30 pies. ¿Sale? Entonces, esa pequeña distancia que nos queda desde el corte hasta esta reacción sería de X menos 30. Realizamos sumatoria de momentos, pero ahora con respecto al punto 2, ¿vale? Al momento 2 sería igual a 0. Convención de signos. Todas las fuerzas que nos provoquen momento, que sería la fuerza de 7.5 por X, que es la distancia total, menos 22.5, que sería la otra reacción, que es inverso a esa convención de signos, por su distancia que sería X menos 30, más el momento 2. Despejamos el momento 2
Bueno, ahí simplificamos y despejamos el momento 2, que sería de 15x menos 675. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Llegaron a esos valores en el ejercicio? Sí, correcto. Continuamos entonces. ¿Qué seguiría? Después de las ecuaciones de momento, ¿qué sigue? El diagrama de momento, ¿sí? En este caso, sí nos interesa. Si recuerdan, en el ejercicio anterior no trazamos el diagrama de momentos, pero en este sí es importante. Es importante tener el diagrama de momentos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Si graficamos las ecuaciones que teníamos de momento 1, que es menos 7.5x, y sustituimos valores, ¿sale? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, en el momento 1, que es de 7.5x, corresponde ¿a qué intervalo? ¿Cómo se pronuncia? ¿Intervalo o intervalo? Intervalo. Entonces, en 0, sustituimos el valor en la primera ecuación. La primera ecuación de momento, ¿cuál es su intervalo? 0 menor o igual a x, menor que 30. ¿Vale? Entonces, esta ecuación nos va a servir únicamente desde 0 menor o igual a x menor que 30. Nada más, hasta ahí. Y aquí podemos ir sustituyendo valores con x igual a 0 y con x igual hasta 30. El avance que tengamos ya es decisión de nosotros, si queremos evaluar de 1 en 1, de 5 en 5, o si vemos que es una ecuación lineal, quiere decir que va a ser una recta únicamente el resultado, y evaluamos con x igual a 0, nos da 0. Entonces quiere decir que vamos a iniciar en 0, con x igual a 30, ¿cuánto nos va a dar? Menos 25. Ok, sustituimos entonces momento 1, si es igual a menos 7.5x, sustituimos 30 y nos da de menos 225 kilolibras por pie. ¿Sale? Entonces quiere decir que vamos a descender hasta esa posición. Que sería más o menos por acá, de menos 225 kilonewtons por kilolibras por pie. Kilolibras por pie. ¿Sale? Entonces el diagrama quedaría de esa manera. Sería la primera parte, ¿sí? Una ecuación recta, una línea recta. Si tuviéramos una ecuación parabólica aquí, una curva parabólica, entonces tendríamos una ecuación cuadrática, ¿vale? Para que nos dé ese tipo de diagrama. Para continuar la siguiente parte, tenemos que utilizar ahora la siguiente ecuación. La siguiente ecuación, ¿qué intervalo tiene? 0 menor o igual que x. No, es 30. Pero si recuerdan cómo fue el corte, desde dónde hasta dónde utilizamos. ¿Sí? Bueno, aquí hay un detalle. Cuando evaluamos, precisamente el intervalo sería desde 30 menor o igual que x menor que 45 para evaluar. Pero cuando realizamos el corte fue 0 menor o igual a x menor que 45, porque incluimos todos los valores desde 0. ¿Sí? Okay. Pero para evaluar nos va a servir de 30 a 45. De igual manera evaluamos con 30, ¿cuánto nos da? Menos 225. El momento 2 es 15x menos 675. Evaluamos con 30, también nos da menos 225. Ahora, esa misma ecuación, ahora la evaluamos con 45. Nos da 0. Entonces quiere decir que vamos a terminar
en 0. Y aquí volvemos a corroborar que cuando tenemos una articulación, el momento siempre va a ser, cuando tenemos articulación, el momento siempre es igual a 0. De igual manera, cuando tenemos rodillo, el momento siempre va a ser igual a 0. ¿Sale? Siempre va a ser igual a 0. Cuando tenemos un empotramiento, el momento va a ser diferente de 0. Porque como tal, el empotramiento tiene una reacción por momento. ¿Sale? Muy bien. ¿Van a copiar? Vamos a continuar. Ahora sí, el siguiente paso ya sería obtener como tal, utilizando el método de área-momento, la pendiente y la deflexión en el punto C. De lo que recuerdan del método, ¿qué hay que realizar? ¿Cuál es el procedimiento? Sacar líneas tangentes en cada punto. Ese sería el primer paso, ¿no? ¿Cómo creen que sería la tangente en el punto A? ¿O qué es una línea tangente? Okay, que se conecta en un punto en la circunferencia. ¿Cómo lo trazarían entonces? En el punto A, ¿sí? Esa es la deformada y un poquito más exagerada, ¿sí? ¿Cómo sería su tangente? ¿Así? ¿O así? Así. Tendría que adoptar, ¿no?, esa dirección. Entonces, esa sería la tangente A, ¿sí? Ahí dice tangente A, nada más que no logra ver por el proyector. Luego, esa tangente A como tal nos produce un ángulo, y ese ángulo lo vamos a conocer como θ A, o el ángulo de rotación en el punto A, ¿sale? Luego vamos a hacer la tangente en el punto B, que de igual manera debe de tener la misma orientación que tiene la viga elástica en ese punto, ¿sale? De igual manera me provoca un ángulo, pero este ángulo no lo puedo identificar de manera directa con respecto a la línea horizontal, pero como ya tengo otro ángulo, sé que ese ángulo ahora se va a llamar es θ, ¿sí?, o el ángulo de rotación del punto B con respecto al punto A, ¿sí? Es lo que nos está indicando este ángulo. Continuamos realizando la siguiente tangente. La siguiente tangente es ahora del punto C, donde se deformó el punto C, ¿sale? ¿Hicieron todo ese procedimiento? Díganme. Según yo, el ángulo es de la naranja, arriba, ¿no? Es el B. Este ángulo. Sería el B, ¿no? Este sería el ángulo B. Vamos a ponerlo, ¿vale? Y este sería el ángulo B con respecto al punto A, este que estoy marcando acá. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué, para qué nos serviría. ¿Por qué no utilizaríamos el otro ángulo que tenemos ahí? Y esta tangente C, ¿cuál sería su ángulo? Tenemos dos, ¿sí? Intersectan a esta línea. Entonces el ángulo, la tangente C me genera un ángulo de giro con respecto también al punto A, y que lo encuentro acá. Pero también genera un ángulo con respecto a la línea horizontal, ¿sí?
Y ese lo tenemos de esta forma. Para no prolongar esto y poner el ángulo así, sería exactamente lo mismo poner una línea paralela de la original y colocarla en la parte de abajo, ¿vale? Indicando entonces que el ángulo C es este que tengo aquí. Y el ejercicio que me pide obtener, pendiente y deflexión, ambas en el punto C. Entonces quiero obtener este ángulo. Sobre ese ángulo voy a trabajar, ¿vale? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? ¿O tienen alguna duda con respecto a los trazos de las tangentes y los ángulos que se generan? ¿No? ¿Todo bien? ¿Más? ¿O algo que quieran que se explique de mejor manera? ¿Algo que no le hayan entendido? Hasta el momento lo que hemos realizado es únicamente obtener las puras tangentes. Y estas tangentes, al intersectar otra línea, generan un ángulo. ¿Sí? Por ejemplo, la primera línea, ¿sí?, es una tangente en el punto A, pero si yo la proyecto más hacia acá, me está generando un ángulo con respecto a la línea horizontal o a la línea original, ¿vale? Y ese ángulo lo tengo acá. Ahora, ¿qué pasa con el punto B? La línea como de color naranja amarillo. De igual manera, en este punto, línea tangente, que únicamente intersectaría, como dice el compañero, un solo punto sobre ese giro, ¿sí? Me provoca dos ángulos. Uno es sobre la línea original, que sería este, y otro intersectando a la tangente del punto A. Esta sería la tangente del punto A. Y en el momento que la intersecta, en ese lugar se le ocasiona un giro, y ese giro lo conozco como giro del punto B con respecto a la línea A, o con respecto a la tangente del punto A. De igual manera sucede con la tangente del punto C. Me encuentro en el punto C, y si trazo una línea horizontal o paralela como era la original, obtengo la dotación. De igual manera, la tangente la proyectamos e intersecta el punto A, y el punto A, con respecto al punto A, me genera un giro en C con respecto a la tangente del punto A. ¿Por qué es importante esto? Porque este método está basado en el diagrama de momentos, ¿sí? Y para hacer referencia al diagrama de momentos, pues tenemos todos los puntos con respecto al último, al intermedio y al cero, un área bajo ese diagrama. El diagrama de momentos, ¿cómo era? Porque era así y así, ¿vale? Si solo nos basamos en este giro, no vamos a tener un área como tal de donde proyectarlo. Vamos a ver. ¿Vale? Pero si esta línea o esta intersección la proyecto con otro ángulo, tengo toda esta área. Por ejemplo, en el punto B, que intersecta a la tangente del punto A, tengo como referencia toda esta área. ¿Sí? Toda esta área. O a ver, ¿quién me quiere leer el primer teorema? ¿Qué dice el primer teorema? ¿Los copiaron? Les dije que iba a ser una actividad que íbamos a realizar, copiar esos teoremas. Creo que los copiamos de aquí, de clase. A ver, díganme ustedes, perdonen si me equivoco, tu nombre sabes apenas me estoy aprendiendo. Creo que usted se llama Rodrigo. ¿Sí? A ver, lea el primer teorema, Rodrigo. El cambio de la pendiente entre dos puntos cualesquiera de la curva láctica es igual a la área del diagrama y que entre estos dos puntos. Okay. Entonces dice que el giro, a ver nuevamente, se me olvidó. El giro entre dos puntos cualesquiera, ¿sí? Entonces en este punto, en esta parte queremos saber el giro del punto C. ¿Cómo lo obtendríamos? ¿Ustedes cómo creen que lo obtendríamos?
si el teorema me está diciendo que la pendiente entre dos puntos cualesquiera es la suma de las áreas del diagrama de momento que cubre esos dos puntos, ¿no? ¿Cómo lo tendremos? Aquí tendríamos que tener teta C, ¿qué sería? Con respecto a ese teorema. La suma de ángulos. Teta A más teta C nada más. Teta C con respecto a qué? Bueno, el giro en el punto C con respecto al punto A, ¿vale? Para obtener teta C. Bueno, vamos a continuar y ahorita en resumen ya regresamos y analizamos esa parte. ¿Qué más tenemos? Para la deflexión, bueno, este análisis que realizamos ahorita fue para la rotación. Ahora para la deflexión, ¿qué me dice la deflexión? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién más por otro nombre? Alex, ¿qué dice el teorema número 2? A ver, ¿qué pasó ahí? No, es que yo no ¿No lo copió? Pues no, es que yo cuando... A ver. Sí. Ajá. Teorema 2. Para la dirección vertical, la tangente en un punto A de la curva elástica con respecto a la tangente extendida desde otro punto B es igual al momento de área bajo el diagrama F sobre E momento entre los dos puntos A y B. Este momento se calcula respecto al punto A, el punto sobre la curva elástica, donde se debe determinarse la dimensión de su índice AB. Índice AB. Okay. Entonces aquí tenemos que hacer otro tipo de relación. Las alturas, ¿sí?, que existen. De igual manera estoy grabando lo que se pone en el pizarrón, espero que lo ver bien. Y si no, pues vayan haciendo sus anotaciones, ¿no?, de lo que estamos viendo. Entonces, todo lo que analizamos ahorita es para obtener la rotación. Ahora, para obtener la traslación o para obtener, también se le conoce como flecha, por ahí si en algún lugar lo encuentra con esa definición como flecha, se refiere exactamente a lo mismo: deflexión, desplazamiento o flecha, ¿vale? Se refiere exactamente a lo mismo. ¿Qué nos pide el ejercicio? Ya decíamos que la rotación en el punto C y la deflexión en el punto C. ¿Dónde se encuentra esa deflexión? A ver, ¿quién quiere pasar? Vamos a pasar algo. América. Pase usted. ¿Cuál es esa distancia que necesitamos calcular? Decíamos que la rotación es un giro. La pendiente de desplazamiento es una distancia. ¿Cuál sería la distancia que queremos obtener? ¿Quién quiere pasar? ¿Adriana? No. ¿Quién? ¿Usted? Según la altura intersecta el punto C con la paralela a la otra paralela. Okay. La deformación máxima que pueda existir. Entonces, si ven la curva elástica, sufrió esto, ¿vale?, y se va. Pero con respecto al punto C, que sería ahí, esa sería la deformación que deseamos obtener. O sea, ¿qué tanto se deformó el punto C de su posición original hasta su posición final después de aplicarle la carga? Esa es la distancia que queremos obtener. Yo por aquí ya la tengo y sería esa distancia, ¿vale? Y lo vamos a conocer como delta C, que es lo que vamos a calcular. Pero también tenemos otras distancias que nos van a apoyar para obtener esta altura, ¿sí?, en base al diagrama que estamos
estamos calculando, perdón, la teorema que estamos utilizando, y que hace relación al diagrama de momentos, también aquí vamos a necesitar la altura máxima. ¿Cuál es esa altura máxima? Primero vamos a decir que esta altura hasta este punto, ¿sí? Si trazamos una línea perpendicular a la viga, tendríamos esto. Y esta altura que existe acá la vamos a conocer como la desviación tangencial que existe entre el punto B y el punto A. ¿Sí se entiende eso? Estamos en el punto B y la tangente del punto A hace este trazo. Y entonces sobre el eje vertical lo intersecta en esta posición. Y esta altura que existe aquí es la desviación tangencial del punto A con respecto a la tangente del punto A. ¿Sí? ¿Sí, sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? Le digo, si tienen alguna duda o algo que no le entiendan ahí, pregunten. ¿Sale? ¿Qué más tenemos? Entonces la altura que existe, ¿sí?, desde el punto A, la tangente que este provoca, hasta el punto C, no tendríamos cómo referenciarlo. Lo vamos a poner como una delta prima, ¿sí?, un desplazamiento primo que no lo conocemos, porque lo único que conocemos sobre esta vertical es el desplazamiento que existe desde el punto C hasta la deformada. Entonces, ese valor también lo vamos a necesitar. Lo vamos a nombrar como delta prima. Y ahora sí, lo que sí conocemos es, con respecto a este punto, la tangente de A, existe una altura, y esa altura es la desviación tangencial del punto C con respecto a la línea perpendicular que existe, con la línea tangencial del punto A. Y esa altura la vamos a poner entonces como T, desviación tangencial del punto C con respecto a la línea. ¿Mande? Ok, ahora ¿cómo obtenemos esto si ya tenemos esas alturas? Delta C sería igual entonces a qué? TC es menos la deformación prima. ¿Sí? Y ya obtuvimos la fórmula. ¿Aquí cómo habíamos dicho que era? Delta de A más delta de C con respecto a Esto tiene que estar nada más esta desviación tangencial como valor. ¿Cómo se le conoce cuando está sobre líneas paralelas? Valor absoluto. ¿Sí? Que siempre el resultado que nos dé tiene que ser positivo, ¿sí?, para que no nos afecte el resultado final. Bien, ya obtuvimos eso. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto vale θ A, θ CA, la desviación tangencial CA y delta mayúscula? ¿Ustedes qué realizaron después de eso? ¿Llegaron hasta ese paso? ¿Sí o no? ¿Qué seguiría? Tenemos que calcularlos en el punto A, ¿no? Ok, tenemos que ir despejando cada uno de estos valores. ¿Cómo obtenemos θ? Sí, ahora ya nos vamos a basar en el diagrama de momentos. El diagrama de momentos decíamos entonces que es lo vamos a poner por aquí. Y según la definición que teníamos de la rotación,
bueno, del primer teorema nos dice que es la suma de las áreas entre esos dos puntos. Entonces, primero si calculamos sea es un triángulo. ¿Sí? Entonces, θ sería igual a cuánto? Sería menos 225. 225. Un medio, que es el área del triángulo, ¿no? Un medio. Pues la base sería 45. La base, que sería la base de este triángulo, 45. Por la altura. Menos 225. ¿Qué unidades estamos acá? 10. Acá. Y lo volverías por 10. ¿Cuánto nos da esto? 5.062 puntos. 5.000. ¿Qué decía Alex? También lleva sobre Eddie, ¿no? Sí. Sería Aquí lo pongo. 5.062 puntos. 5. ¿Y qué unidades nos quedaría entonces? Y lo ligas por 10 cúbicos. Cúbico cuadrado. Cuadrado. Ese sería el ángulo de giro de θc con respecto, bueno, de θc con respecto al punto A. ¿Sí? ¿Sí o no? 5.062.5. ¿Qué más sigue? ¿Qué realizaron después? Ahora queda encontrar θ, ¿no? Aquí tenemos Θ. ¿Cómo obtenemos θ? Ahí mira. ¿Quién obtuvo θ? Pues ahora es el valor de la tangente de B1. A ver, lean el segundo teorema. ¿Ya lo encontró? ¿Cuál sería? A ver. Ajá, el segundo. La desviación vertical de la tangente de un punto A de la curva elástica con respecto a la tangente extendida desde otro punto B es igual al momento del área bajo el diagrama M sobre I entre los dos puntos A y B. Este momento se calcula respecto del punto A, el punto sobre la curva elástica donde debe terminarse la desviación de significa A sobre B. Pero que le dijiste a Roy que se tenía que para la teoría,
Y tenemos que calcular entonces esto para obtener esto. ¿Sí? Mediante las relaciones trigonométricas ya obtenemos este ángulo. Pero para obtener esta altura, ¿cómo la realizamos? Entonces primero debemos de saber esta altura. Aquí, si se dan cuenta, se forma un triangulito. ¿Sí? Y dentro de este triángulo se encuentra el ángulo que deseamos calcular, que es θ A. Tenemos una parte del triángulo, que sería esta, su base. Ya conocemos la base. ¿Cuál sería la altura? Tampoco conocemos la hipotenusa. Para conocer la hipotenusa, al menos necesitamos conocer los catetos, pero no los conocemos. Entonces, para despejar esto, ¿cómo le haríamos? Tendríamos que realizar primero P B A. ¿Sería igual a qué? ¿A qué sería? Un tercio, un medio. En explicación, ¿qué es lo que tenemos que obtener ahí? Esa altura. La altura de la bolita. Sí, la altura. Y la altura la obtenemos. Igual como si fuera ahí, pero respecto al punto B, no nomás hasta la distancia de 20. Entonces, ¿cómo le haríamos? Nuevamente, un medio. ¿Sí o no? Un medio, que sería lo del área del triángulo. ¿Un medio por cuánto? Bueno, es lo mismo, está abajo. No es lo mismo, ¿eh? Es por 30. Este ángulo que existe aquí es igual a θ. ¿Mande? ¿No es por 30? ¿Por 30? ¿30 de dónde? La base del triángulo. 30 ¿por cuánto? Ándale. Pero ahora es positivo, ¿no? ¿Positivo? Ajá. Sí. Y bueno, 30 por 225. ¿Qué más realizamos ahora? La desviación tangencial la obtenemos por la suma de las áreas y multiplicándolo por el centroide. ¿Sí? ¿Cuál sería su centroide de ese triángulo? Estamos diciendo que B es el punto del que vamos a partir. Entonces quiere decir que con respecto a este punto tendríamos que obtener el centroide del triángulo. ¿Cómo se puntualiza una carga triangular? A un tercio. Entonces sería a un tercio de cuánto? De la base del triángulo. Entonces sería un tercio por un tercio, que sería la distancia que tenemos que avanzar de este punto hacia acá. Si aquí en vez de θ a estuviéramos como θ a b, por ejemplo, serían 2 tercios, porque estamos con respecto a este punto. Entonces el triángulo se puntualizaría como a esta dirección. Con respecto a este punto, entonces sería a 2 tercios. ¿Sí? Pero como estamos trabajando con respecto al punto B, sería un tercio de 30, que es la base. 30. ¿Sí? ¿Cuánto nos da ese resultado?
171. A ver. ¿Sí les da eso todo? 33.750. Sí. Entonces sería igual a cuánto, perdón? 33.750. Bueno, aquí era, tiene que ser el valor absoluto, entonces aquí si teníamos negativo, es por eso que les... El resultado realmente aquí nos da negativo, pero al considerarse como valor absoluto nos da de, bueno, 33.000 me dijeron, 350. ¿En qué unidades nos queda? Kilolibras por pie cúbico sobre. ¿Vale? Entonces ahora sí ya conocemos esta altura, TPA. ¿Cómo obtenemos ahora el θA? Les decía yo con una relación trigonométrica. θA, o este ángulo va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Sí? Desde el cateto opuesto sería θ BA sobre los del cateto adyacente. ¿no? ¿Mande? Sobre 30, ¿no? Sobre la longitud Ah, A B. ¿Sí? Ahora sustituimos valores. Ya sabemos que θ de A sería 33.750 kilolibras por pie cúbico sobre sale 1125. θ, entonces sería igual a 1125 1125 kilogramos por pies cuadrados. pies cuadrados, ¿no? Pies cuadrados. Sí, porque aquí teníamos pie cúbico sobre pie, sería pie cuadrado, 1125. Ahora sí ya tenemos los dos valores que nos hacían falta para darle solución a la rotación. Entonces ahora sí ya sustituyendo la ecuación tendríamos que la rotación en C entonces sería igual a θ A, que es 1125 kilolibras y cuadrado centralista sobre I más θ CA, y ya lo calculamos y es menos menos 5.062.5 kilolibras por pie cuadrado. ¿Cuánto nos da aquí? ¿Cuánto nos da esta operación? 3.937.5 kilolibras por pie cuadrado sobre negativo o positivo. ¿Positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo, ¿no? Por esto es mayor. Entonces quiere decir que este signo, este ángulo de acá sería de 3.937.5 kilolibras, menos 3.937. Entonces vuelve a lo mismo. Decíamos que si es un giro hacia esa dirección sería un giro negativo. ¿Vale? Y ya tenemos entonces ahí la primera parte, que sería de la rotación en C. Nos faltaría ahora obtener la deflexión del punto C. ¿Van a copiar algo de lo que tenemos acá?
¿Ya terminaron de copiar? ¿Ya o no? Ok. Siguiente parte del ejercicio. ¿Cómo dijimos que íbamos a obtener la reflexión en C? Es igual. ¿Quién lo tiene por ahí? Tangente de C con respecto a. Tangente de C con respecto a sobre. Menos decremento. Delta prima. ¿Cómo obtenemos DA? Y ahí utilizamos el segundo teorema. Sería la sumatoria de las áreas, ¿sí?, multiplicado por su centroide con respecto al punto C. Entonces, eso lo vamos a realizar. Vamos a necesitar un poquito más de pizarrón. Vamos a realizarlo de este lado. Sería desviación tangencial de C con respecto a el punto A sería igual a la suma de las áreas con respecto al punto C. ¿Pero qué áreas? Las áreas de momento. ¿Pero desde qué punto? Desde el punto A hasta el punto C. ¿Sí? Las áreas de momento serían todas estas de acá. Desde el punto A entonces hasta el punto C. Tenemos que hacer la sumatoria de todas estas áreas y multiplicarlas por el centroide con respecto al punto C. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera área. Esa área, creo que ya la habíamos calculado, ¿de cuánto nos dio? No, pero no la podemos tomar de las anteriores, porque tenemos que multiplicarla por el centroide. Entonces vamos a realizar lo siguiente. El área que existe desde A hasta B, el diagrama de momentos, es un medio, ¿sí?, del área del triángulo por la base. ¿Cuánto es la base? 30 por la altura menos 225. Ok, hasta ahí ya tenemos el área. Esta área la tenemos que multiplicar por su centroide con respecto al punto C. Entonces, del punto C hasta su centroide, aquí cuánto dijimos que sería, de aquí para acá, un tercio de cuánto, de 30, ¿no? Porque es la base del triángulo. Un tercio de 30 más, ¿cuánto mide aquí? 15 pies. Entonces, desde el centroide o desde el punto C hasta el centroide mide un tercio de 30 más 15. Entonces aquí sería por un tercio de 30 más 15. Con eso lo obtenemos. ¿Dudas con eso? Dígame. Ahí no se aplicaría lo que había comentado de que cuando ya se tomaban entre los dos puntos era ya no se consideraría. No, porque estamos de aquí para acá, ¿sí? Estamos desde este punto para acá y estamos trabajando este triángulo, ¿sí? Ese triángulo, la figura que tiene este triángulo me dice que del lado donde tengo una altura es a un tercio, porque estoy con respecto al punto C. O sea, desde el punto C hasta el centroide, que sería más o menos acá. Entonces aquí tiene un tercio. Vamos a ver ahora qué pasa con este otro valor. ¿Sale? ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? Bueno, ya tenemos ahí un tercio de 30 más 15. ¿Cuánto nos da ahí de resultado? Bueno, nos faltaría aún más, porque es la suma de todas las áreas desde A hasta el punto C. Aquí llevamos apenas la primera área, que sería la de este triángulo. Nos falta esta otra área. ¿Esa otra área de cuánto es? Sería más, nuevamente, un medio de ahora 15 a la base. la base 15 por la altura por su centroide. Ahora sería Su centroide de este triángulo con respecto
A este punto, ¿de cuánto sería? ¿De 1/3 o de 2/3? 2/3, ¿no? Vamos a ver cómo es ¿por qué decimos que de 1/3 o 2/3? Para puntualizar una carga triangular, ¿sí? Si está en esta forma, lo que hacemos con la puntualización de las cargas es concentrarlas en una sola posición sin perder el equilibrio. Entonces, para puntualizarlas tendríamos que estar en esta posición y aquí sería 1/3, ¿sí? Y de este otro lado sería 2/3. De esta manera encontramos su centroide o como también se le conoce como su centro de gravedad, ¿sí? En esa posición la figura se encuentra en equilibrio. Lo mismo que hacemos con el rectángulo. ¿El rectángulo dónde lo concentramos? En medio, ¿no? Porque es simétrico, no hay tanto problema. El triángulo entonces a 2/3 de este lado y a 1/3 de este lado. Pero si tenemos el triángulo en el otro sentido, sería 2/3 acá o 1/3. 1/3, ¿no? Y ahora de este lado, 2/3. Y aquí puntualizamos la carga. ¿Vale? Entonces ese triángulo, con respecto al punto C, lo tendríamos que puntualizar por acá. Sería A. Aquí sería multiplicado por 2/3 de cuánto. 2/3 de cuánto. ¿Cuánto es la base de este triángulo? 15. Por 2/3 de 15. Y termina la operación. Ya no hay más áreas que sumar, ya sumamos todas las áreas de los triángulos del diagrama de momentos. ¿Cuánto nos da ahí? Entonces, desviación tangencial de C con respecto al punto A va a ser igual a de 100.000 240 100.000, perdón, a 250. ¿En qué unidades nos queda? Transferimos todas las unidades, nos queda ahí libras por pie cúbico sobre ¿sale? ¿Negativo o positivo? Es negativo, ¿no? Pero como tenemos aquí, seguimos con que es valor absoluto, entonces esto se convierte en positivo, ¿sale? Ahora, ¿cómo obtenemos el otro valor que nos falta? ¿Quién obtuvo el valor de delta prima? ¿Alguien ya lo obtuvo? Delta prima es igual a ¿cuánto? Delta prima, ¿cuál es? Es esta altura que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Cómo la obtenemos entonces? ¿Cómo piensan que la podemos obtener? ¿Recuerdan algo que veíamos anteriormente que se llaman triángulos semejantes? ¿No? ¿O cómo lo obtuvieron? Los triángulos semejantes, ¿sí? Por ejemplo, aquí si tenemos esta altura de aquí, es un triángulo con estas dimensiones, ¿sí? Y que la altura la da esta recta, ¿vale? Esa recta nos da la altura del triángulo. Y ya conocemos una parte de esa altura, que sería un triángulo más pequeñito. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿cómo lo obtenemos? ¿Con una regla de 3 o cómo le decíamos? Una proyección. Con una proyección, ¿sí? Con una regla de 3. ¿Qué decimos entonces? ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? 45. ¿Y cuánto mide su altura? Delta prima, que sería igual a cuánto mide la base del triángulo pequeño. 30. ¿Y cuánto mide su altura?
Relación tangencial B con respecto al punto A. ¿Qué de estos valores desconocemos? Solo delta prima. Entonces, si despejamos delta prima, va a ser igual. 45 sobre. No, delta B. ¿Está dividiendo? Vas a multiplicando. Entonces sería 45 sobre 30, que multiplica al valor absoluto de T TBA. ¿Sale? Y esto lo podemos obtener rápido. Entonces, delta prima va a ser igual a 45 sobre 30 TBA. ¿Cuánto vale TBA? Por aquí lo calculamos. 33.750. Y cerramos. ¿Cuánto nos da entonces la desviación tangencial? Delta prima, perdón. ¿Cuánto nos da? 50.600. 27. 25, perdón. Kilolibras por 100 cúbicos sobre el. ¿Sí? Ya tenemos eso. ¿Qué nos falta? Ya tenemos los dos valores de la fórmula. ¿Sí? Con esto es cuestión nada más de sustituir. Entonces, vamos a sustituir para obtener delta C. Va a ser igual a T CA. Delta C va a ser igual a la desviación tangencial TCA, que ya la calculamos y vale 101.250. Vamos a trabajarlo nomás el número 101.250 menos delta prima, que es 50.625. ¿Cuánto nos daría entonces delta prima? Delta C, perdón, delta C, ¿cuánto nos da? 50.625. 50.625 kilolibras por pie cúbico sobre L. ¿Tira ese valor? 50.225. 50.625. ¿Vale? Y aquí la reflexión entonces va hacia abajo. Y es esta reflexión aquí. ¿Vale? Aquí, si el signo no nos da negativo, que es lo que ya sabemos que si nos da negativo significa que es hacia abajo, tenemos una vista gráfica. Y la vista gráfica pues ya nos indica que la reflexión fue hacia abajo. ¿Sale? Nada más representamos quizás con una flecha o allá indicando cuál sería esta reflexión. ¿Sale? Muy bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Dudas, comentarios? ¿O todo bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Comentarios? En resumen, ¿qué método utilizarían hasta el momento? Doble integración, viga, área momento. Ninguno. Vamos a esperarnos al siguiente método, que es viga conjugada, y a ver qué les parece. Sí, es el siguiente método. Ok, bueno, aquí ya nada más de tarea les quedaría sustituir los valores de E y de I.
¿Cuánto dijimos que es KSI? ¿Qué unidades son KSI? Les queda de tarea. KSI. 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 ¿Qué unidades está KSI? ¿Dónde? Estamos trabajando en el sistema inglés. Sí, no acabamos del sistema. En el sistema inglés, ¿en qué unidades está KSI? ¿No? ¿No se acuerdan? KSI sería como su recíproco de pascales en el sistema internacional. Y pascales es Newton sobre metro cuadrado. Son pascales igual a PSI, es digamos a la misma unidad de presión. Aquí entonces, ¿cuánto sería? ¿No se queda de tarea? Ya nos tendría que dar un valor acá. Aquí el valor estaría en 10. Y aquí el resultado estaría en radianes o grados. Y ya lo analizamos la siguiente sesión. Ya me dice si encontraron en qué unidades está KSI, que es el módulo de elasticidad. Tendríamos que también convertir, aquí sí tendríamos que convertir porque está en pulgadas cuartas. De pulgadas entonces tendríamos que convertir a 10 cuartos para manejar las mismas unidades de las que nos quedó aquí el resultado. Realícenlo y lo analizamos la siguiente sesión. Les voy a enviar por ahí el enlace de la siguiente actividad, que es el tema 1.4. ¿Qué día es hoy? Miércoles. Lo entregamos para viernes, ¿vale? Para que tengan suficiente tiempo. Viernes a 23:59 igual, ¿vale? Y ya la retroalimentación, tenemos clases lunes, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que sí vi su mensaje. No, hay que subirlos en las fechas que está ahí en el aula virtual, hay que estar pendiente para que no nos pase eso. De igual manera, les había comentado para que me enviaran un mensaje, me enviaran por ahí el enlace de la actividad, ¿vale? Entonces envíenme el enlace y como respaldo, como evidencia de que sí lo han realizado, que sí realizaron el ejercicio, envíenme también ahí en WhatsApp, envíenme el archivo y ya una vez cuando yo vea el mensaje, si está en tiempo, todavía tengo posibilidad de abrirles la plataforma, les doy una extensión de tiempo, pero justifico, ¿vale? Pero tampoco siempre, cada 8 días, cada trabajo, le digan que se les va el internet, porque ya no los voy a creer, ¿vale? Entonces, a veces tardo en contestarles, por ahí se me han dado cuenta que tardo, pero si ustedes me evidencian en el momento, ya cuando ya tenga el mensaje, aún así hayan pasado 8 días, 15 días, yo les aperturo el aula virtual para que lo suban, ¿sale? Pues si no hay ningún otro comentario, dejamos la sesión del día de hoy hasta aquí. Nos vemos el día... ¿En qué quedamos los días viernes? ¿Virtual? Bueno, de todos modos tenemos actividades, así es que no podemos decir que no vamos a tener la clase, porque tenemos el siguiente teorema que es el 1.4, área la viga conjugada. ¿Sí? Pero si igual, si dicen que ya estamos viendo el método, si tienen dudas, lo podemos ver el día viernes. ¿Sí? Solo es cuestión de que lo veamos en el grupo. Aquí los tenemos clases el día viernes. De 12 a 1. A lo mejor si me da tiempo, a la 1 tengo acto protocolario. Entonces a lo mejor no me llevo, pero si creen necesario tener una charla sobre viga conjugada antes de entregarlo, lo podemos hacer el día viernes. ¿Vale?
Entonces pónganse de acuerdo y en el grupo me envían un mensaje si nos vemos o no nos vemos. De todos modos les envío el video explicativo de ese método. ¿Sale? Pues nos vemos en la siguiente sesión.